dejamos al final. Presentamos a don Federico, que le conocemos, profesor de secundaria, que eso sí que es un mártir hoy en día, que hay que dar más valor que el Guerra para dar clase hoy, ¿no? Bueno, entonces pues, ya he dejado de ser mártir porque me acabo de jubilar. Va. Ya no soy. Muy bien. Ha sido profesor de educación. Esto es lo malo del Internet, que siempre lleva las cosas retrasadas, ¿no? Y como alguno presumía ayer, ¿no? Padre de hijos, sacerdote y seminarista para diácono, ¿no? Que ya también... sacerdote el 20 de junio, si Bueno, Dios quiere. pues eso es lo más grande, que tiene ya aproximadamente dos hijos sacerdotes, y que ya otras veces nos ha hablado de este tema de los monumentos, y aquí en el Cerro de los Ángeles cobra verdadera vivacidad este tema. Y además tengo la suerte de que me acompaña mi esposa, que está por ahí detrás. O sea, eso es algo muy importante muy también. acompañado. Sí. Bueno, en primer lugar pido disculpas, por favor, por el retraso, que ha sido un fallo técnico que dicen en el fútbol, pero bueno. Entonces, muchísimas gracias por vuestra comprensión. Aquí tenemos proyectada pues lo que sería el esquema, el guión que vamos a seguir rigurosamente. ¿Hasta qué hora tenemos, don Martín? Hasta las 11, vamos a dar 11:05. O sea que tenemos 20 minutos, sí, así, bien. Hasta las 11 si podemos, vale. Un poco de coloquio. Bueno, pues entonces iré más rápido en vez de leer, ¿no? Entonces aquí hay 4 puntos. Primero hay una introducción, después el segundo punto es los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús en las diócesis de Toledo y Madrid-Alcalá. Perdón, hasta las 11:15. Ay, gracias por este regalo, magnífico. En tercer lugar tenemos los casos singulares de la Archidiócesis de Toledo y Diócesis de Madrid-Alcalá, y en cuarto lugar pues tenemos un epílogo, ¿no? Entonces, introducción, bueno, pues unas cosas que son elementales pero que conviene saber, ¿no? Primero el tema del espacio y el tiempo. La historia tiene dos ojos, que son la cronología y la geografía, ¿no? Entonces, la cronología es el tiempo y la geografía es el espacio. Entonces, ¿cuál es la cronología que vamos a utilizar? Pues desde el año 1919, que es la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en este lugar, en el Cerro de los Ángeles, hasta el final de la guerra. Entonces, nos vamos a mover en esos 20 años. ¿Cuál es la geografía que vamos a utilizar? Pues la geografía que vamos a utilizar es concretamente los terrenos que pertenecían a las archidiócesis, a la Archidiócesis de Toledo y a la Diócesis de Madrid-Alcalá, que se llamaba entonces. La división eclesiástica de España cambió. En el siglo XIX es cuando se constituye la diócesis de Madrid-Alcalá como sufragánea de la archidiócesis de Toledo. Hay que recordar que anteriormente la archidiócesis de Toledo era muy grande y tenía mucha importancia y se extendía pues mucho más de lo que actualmente se extiende. Después, con el tiempo, pues la diócesis de Madrid-Alcalá fue elevada a archidiócesis, pero esto ya es posterior a la Guerra Civil, y después, bueno, pues ha sido dividida, como todos sabemos, pues en diócesis, pues Alcalá de Henares es una diócesis, Getafe, que es la nuestra, otra, que aquí tenemos la sede precisamente episcopal, ¿no? Eso en cuanto al espacio y el tiempo. En segundo lugar, el contexto internacional. Hemos puesto 4 ejemplos: Rusia, México, España y Alemania. El fenómeno de la persecución contra la Iglesia no es algo exclusivo de España, sino que es algo que entra dentro de toda una corriente de carácter internacional, ¿no? Nosotros podemos pues, simplemente mencionar pues, cuatro lugares. Rusia, 1917, el socialismo comunista, totalitario, considera que la religión es el opio del pueblo y entonces provoca una persecución contra todo lo que sea religioso. En el caso de Rusia, la mayor parte de los mártires fueron ortodoxos porque, como muy bien nos explicaba ayer Monseñor Martínez Camino, en la misa, hay allí 250.000 sacerdotes ortodoxos y 250 obispos ortodoxos mártires, víctimas del socialismo comunista o marxista. En segundo lugar, tenemos el tema de México. La Revolución Mexicana pues, es un ejemplo del laicismo beligerante con influencia masónica en cuanto a las ideologías, contrario a la religión católica y con el apoyo de Estados Unidos de América. Objetivo, destruir la Iglesia con el espíritu volteriano, por lo tanto enlaza ideológicamente con la Revolución Francesa. Precisamente ayer por la mañana, Monseñor Leulon, que está aquí delante, nos habló sobre el fenómeno de la Vendée y la cantidad de mártires que hubo en el siglo XVIII. Por lo tanto, esto enlaza también México con lo que fue la Revolución Francesa. En tercer lugar, tenemos España, años 30, durante la Segunda República Española. El laicismo beligerante pretendió acabar con la Iglesia católica. En algunas diócesis, durante la Guerra Civil, se produjo un auténtico genocidio con el objetivo de exterminar a los obispos y sacerdotes, además de las religiosas. El objetivo estaba claro: acabar con la presencia cristiana en nuestra nación. Fue una persecución completa con influencia marxista del socialismo comunista y del anarquismo. Y en cuarto lugar tendríamos el caso de Alemania.
Alemania, años 30, el nacionalsocialismo alemán. Es una filosofía anticristiana con la teoría del superhombre y el desprecio a los que no entraban en esa categoría, desprecio al cristianismo y desprecio al mandamiento del amor y de la misericordia y del perdón, que se ven como una debilidad. Como consecuencia, persecución contra los que critican la doctrina nacionalsocialista y tolerancia con los que no se pronuncian. Como ejemplo, también ayer se nombró a San Maximiliano María Kolbe en varias ocasiones. Y eso que Kolbe no dijo absolutamente nada contra el nazismo, pero era un elemento peligroso porque tenía mucho peso religioso. Bien. Tercer punto, monumentos al Sagrado Corazón de Jesús en España. En anteriores jornadas martiriales, como muy amablemente don Jorge nos ha indicado, hemos tocado el tema de los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús en España. Esta es una devoción, es una expresión popular de una devoción fuertemente arraigada en la religiosidad española. Cientos de monumentos se levantaron en honor a Jesucristo por todo el territorio nacional, sobre todo desde el año 1900 y especialmente desde 1919, año en el cual el rey don Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. Con posterioridad a esa fecha, cuyo centenario estamos viviendo con multitud de gracias, en muchas poblaciones españolas continuaron levantando monumentos a lo largo de la década de los años 20 e impulsado también por la festividad de Cristo Rey, instituida por el Papa Pío XI en el año 1925, aprovechando también que en ese momento políticamente coincide en España la dictadura de don Miguel Primo de Rivera y bueno, pues va a favorecer pues todo este asunto de la religiosidad popular, ¿no? Toda esta expansión de monumentos, perdón que me he pasado de página, toda esta expansión de monumentos, expresión de devoción popular, padeció un parón importante a partir de 1931, año en el que se impuso la Segunda República Española y cuya consecuencia más grave desde el punto de vista religioso fue el desencadenamiento de la persecución contra la Iglesia. Nosotros ya conocemos todo el tema de la quema de conventos en mayo de 1931, a las pocas semanas de la proclamación de la República, la expulsión del cardenal Segura, la expulsión de la Compañía de Jesús. Todo esto dice poco en favor de la tolerancia o de la presunta tolerancia que ahora se nos quiere explicar en esos tiempos, ¿no? La supresión de la enseñanza religiosa escolar, la prohibición de los colegios religiosos, la retirada de los símbolos religiosos de los espacios públicos, el cambio de nombres de las calles, que también ayer se mencionó, etc. Y la cruenta persecución que sufrieron los católicos, especialmente a partir del comienzo de la Guerra Civil, en la zona dominada por el Frente Popular. Miles de sacerdotes, religiosas y seglares fueron martirizados exclusivamente por su fe católica. Son los miles de mártires de la persecución, algunos de ellos beatificados en la actualidad. Con esta aproximación que hemos intentado hacer, se puede entender mejor que las imágenes monumentales levantadas por los fieles españoles, en su mayoría costeadas por suscripción popular, fueron también víctimas de la iconoclastia desatada por aquellos que en vez de construir se dedican a destruir. En las sextas jornadas martiriales celebradas en el año 2018 en Barbastro, tuvimos ocasión de presentar una comunicación titulada «De cómo el amor vence, iconoclastia y reconstrucción de los monumentos al Sagrado Corazón de Jesús». En esa ocasión hablamos de 6 casos singulares, 2 de los cuales volvemos a explicar ahora y ampliamos a otros casos. Ahora nos limitaremos a las imágenes de la diócesis de Toledo y de Madrid-Alcalá. Para no ser exhaustivos, seleccionamos algunos y de ellos es de lo que vamos a hablar, ¿no? En primer lugar, bueno, pues el tema de las diócesis, que ya hemos dicho algo. La diócesis de Madrid-Alcalá pues va a aparecer en el año 1885, siendo Papa León XIII, y como diócesis sufragánea de la archidiócesis de Toledo. A mediados del siglo XX, en aplicación del concordato suscrito entre España y la Santa Sede en el año 1953, se rectificaron los límites de las diócesis para adaptarlos a la división provincial. Así constaba en el artículo 9.1. Sin embargo, en el año 1964, siendo Papa San Pablo VI, la diócesis de Madrid-Alcalá fue elevada a arzobispal, dejando de depender de la archidiócesis de Toledo. Posteriormente a la situación del concordato entre España y la Santa Sede, se firmaron los acuerdos internacionales entre España y la Santa Sede, que esto fue pues, en la fecha de 1979. Entonces lo digo porque hay alguno que se ve que no se ha enterado de lo que pasó en el 79 y todavía habla de que en España hay concordato. Bueno, pues sepan ustedes que hace ya pues, bastantes años que no existe el concordato. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, en esos acuerdos internacionales es interesante porque expresamente se permitió que la Iglesia pudiera crear o suprimir diócesis. Así viene pues, en el artículo 1.2.
Y por ello, con fecha 23 de julio de 1991, siendo Papa San Juan Pablo II, se crearon las diócesis de Alcalá de Henares y de Getafe, segregándose de la archidiócesis de Madrid-Alcalá. Bueno, cuento esto para que veamos los cambios que ha habido en los últimos años y, bueno, y la dificultad que esto supone, pues el hacer una investigación de este tipo, ¿no? Porque hay que remontarse a otros momentos. Bien, a partir del año 1919 fueron muchas las poblaciones que proyectaron realizar un monumento, como ya hemos contado. Algunos son tan importantes como el caso de San Juan de Andalfarache en Sevilla o el Tibidabo en Barcelona, que también pues, se nos han contado cosas muy hermosas del Tibidabo. Y yo podría contar de San Juan de Andalfarache de Sevilla porque vengo de allí. Bien, pero la mayoría de las imágenes son las que presiden una plaza, coronan la torre de una iglesia, un castillo, o rematan la fachada de una iglesia o un edificio civil, o se encuentran en lo alto de un monte, en los cruces de caminos, en lugares diversos. Y como curiosidad, en algunos lugares se hicieron imágenes copia de la de Getafe, de la que tenemos aquí. El 2 de agosto de 1920 se bendijo una imagen semejante a la del Cerro de los Ángeles en la localidad gallega de San Saturnino, realizada por el mismo escultor Aniceto Marinas, el autor de esta, en tamaño reducido. Esto en cuanto al límite temporal, pues hemos localizado otras copias posteriores a 1939 en lugares tan diversos como Guarromán en Jaén o la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid, pero ya son de los años 60. Si hacemos un rápido recorrido histórico, podemos seleccionar algunos monumentos. Hemos nombrado aquí simplemente en el año 1925, festividad de Cristo Rey, al Caudete de la Jara, provincia, diócesis y provincia de Toledo. Se bendijo el monumento el 25 de octubre, era de bronce y estaba delante de la iglesia. Ahora nos detendremos un poco en ello. Como curiosidad, en Cáceres tenemos una imagen que se encuentra en el Santuario de la Virgen de la Montaña. Fue bendecida en 1926 por el obispo Segura. Lo digo porque el obispo Segura luego viene aquí a Toledo. El obispo Segura erigió monumentos en las tres diócesis que gobernó de Coria, Cáceres, de Toledo y de Sevilla. Y la de Cáceres es muy interesante porque es una copia en piedra de la imagen de madera del retablo del Santuario Nacional de la Gran Promesa, la obra de Félix Granda que todos conocemos. También, junto al seminario de San José de la Congregación de los Sagrados Corazones en el Escorial, fue erigido otro monumento en 1928, que tenemos aquí mencionado. En Aranjuez también en el año 1930, el 9 de noviembre y anteriormente el 26 de octubre, el arzobispo, el cardenal de Toledo, don Pedro Segura, bendijo otro monumento en el castillo de Tendilla, como expresión de la consagración de la Alcarria en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Bueno, llegamos a los difíciles años 30. El año 31 pues es cuando se reduce pues, toda esta realización de monumentos. La proclamación de la República y la persecución religiosa pues, inmediatamente pues, frenan todas estas expresiones de religiosidad popular. Y, sin embargo, en Toledo pues, se inaugura el monumento en la ermita del Cristo de la Vega, que fue bendecido el 3 de junio de 1933, bendición que tuvo que realizar el obispo auxiliar Feliciano de la Rocha, porque el cardenal Segura había sido expulsado de España por el gobierno republicano, como ya hemos mencionado. Y luego también pues, nombro en 1937 Casa de Campo. En plena guerra civil había trincheras en la Casa de Campo entre el Ejército Nacional y el Ejército Popular, y entonces se colocó una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro Garavitas de la Casa de Campo de Madrid, lógicamente zona nacional, imagen que fue bendecida el 4 de julio de 1937. Y esta imagen nos contaron que se hizo como reparación por la profanación de la imagen del Cerro de los Ángeles, cuando se enteran de que los milicianos frente populistas habían fusilado y dinamitado el monumento que se había levantado en Getafe gracias a los donativos de miles de españoles. Los casos singulares, que es la tercera parte, casos singulares de la archidiócesis de Toledo y diócesis de Madrid de Alcalá, pues aquí tenemos al Caudete de la Jara, Aranjuez, Cerro de los Ángeles y Toledo, que son los cuatro casos que vamos a tocar, ¿no? En primer lugar tenemos el caso del Caudete de la Jara. Bueno, pues a la izquierda es un momento de la realización de la colocación de la imagen, en el centro tal y como queda la imagen en un primer momento, y a la derecha cuando se le añade un relieve delante que es de la Virgen María y luego se va a poner a Santa Margarita María de Alacoque. Entonces, por lo tanto, son tres momentos de la misma imagen, todo esto de los años 20 y 30, antes de la guerra y de que bueno, pues fuera destruida la imagen. Era de bronce, decían que era para hacer piezas de artillería. Al Caudete de la Jara, el principal monumento es la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, se le llama la Catedral de la Jara por su monumentalidad. Delante de la iglesia se realizó en el año 1925 un monumento al Sagrado Corazón de Jesús en bronce.
diseñado por el escultor Francisco Font i Pons, catalán, se entiende, ¿no? Se encontraba rodeado por una verja de hierro. En realidad, la bendición del monumento estuvo vinculada a la consagración de la localidad. Con este motivo se realizaron actos que revistieron especial importancia. Previamente se predicaron ejercicios espirituales por el padre jesuita Manuel de la Cruz, se celebró el mencionado día una solemne misa presidida por el arzobispo de Toledo, cardenal Reig Casanova. La asistencia fue masiva en pueblo y autoridades. El monumento estaba formado por un pedestal troncocónico de piedra de unos 6 metros de altura. La imagen de Jesucristo medía unos 2 metros, tiene una iconografía de estilo barroco, con el manto aparentando movimiento, con la mano izquierda sobre el corazón y la derecha extendida al frente bendiciendo. La cabeza está rodeada de una corona, tras la cual está representada la cruz, y en su origen tenía bombillas para iluminarla de noche. A los pies de la imagen, en el pedestal, se leía lo siguiente: Jesús, JHS, Adveniam Regnum Tuum, venga a nosotros tu reino, al caudete de la Jara, al Sagrado Corazón de Jesús, año santo 1925, por suscripción popular. Según cuentan las crónicas de la época, 2 años después, y para adornar el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, nuevamente el escultor Font y la Casa Codina Hermanos, de Madrid, que era la que había fundido la imagen en bronce, elaboraron una imagen de bronce de Santa Margarita María de Alacoque, que será la primera que se construye en España. Había sido canonizada el 13 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto XV. Mide 2 metros de altura y se colocó en el frente principal del monumento. Definida en las crónicas como una verdadera obra de arte cristiano, costó 3.000 pesetas y fue bendecida por el señor cura párroco don Clemente Villasante el 27 de octubre de 1927. Bueno, pues este hermoso monumento fue víctima de la persecución religiosa desatada en los años 30 durante la República y la Guerra Civil, y las imágenes fueron destrozadas. Acabado el conflicto bélico, se realizó un segundo monumento, más sencillo que el primitivo y en piedra. Es el que podemos contemplar actualmente, en el cual, sobre el pedestal, que básicamente es el mismo, la imagen de Jesucristo se nos presenta con el brazo izquierdo caído y la mano abierta, y con la mano derecha señalando el corazón. Entonces aquí tenemos distintas vistas, posterior, frontal y un poco más pues, de detalle. Esto en cuanto al caudete de la Jara. Después pasamos, pues en segundo lugar, a Aranjuez. El monumento de Aranjuez está bastante bien estudiado a partir de la investigación publicada y realizada por don José Luis Lindo Martínez. En síntesis, la historia arranca de la consagración de España al Corazón de Jesús. Un grupo de vecinos de Aranjuez propone levantar un monumento al Sagrado Corazón en la calle cerca de la iglesia de Alpajés. Para ello realizan una suscripción popular. Si ven ustedes, insisto en el tema de la suscripción popular. Y logran financiar el monumento. La imagen fue realizada por el marmolista local Miguel Machuca, siendo bendecida el 9 de noviembre de 1930 por el obispo de Madrid, don Leopoldo Eijo Garay. A la izquierda tenemos, en un momento de la bendición, pues allí está el obispo, está también el alcalde, representación de la Casa Real, etc. Y a la derecha pues tenemos una fotografía antigua de la época en la cual se ve pues cómo está allí la imagen delante de la iglesia, en el centro de una placita, en el centro de Aranjuez, que además pues ahora mismo esa zona está también pues en el centro de la población, ¿no? Delante del monumento, la frase evangélica: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Tras ser proclamada la República, algunos concejales del ayuntamiento propusieron la demolición del monumento y retirada de la imagen. El párroco recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Provincial, lo que alargó la decisión. Sin embargo, los concejales que estaban en contra del monumento insistieron en su desaparición, a pesar de ser una imagen pagada por suscripción popular. Para ello aprovecharon los plenos, que están perfectamente estudiados gracias a las actas municipales. El caso es que la habilidad del párroco en recurrir la decisión de la mayoría de los concejales y la prudencia del alcalde, que pedía una orden dada por instancias superiores, hizo que el asunto se prolongase hasta la noche del 22 de julio de 1936. Ya había estallado la guerra. Momento en el cual se asaltó la iglesia y destruyó todo lo que tenía relación con el culto, imágenes, altares, ropa, archivo, etc. Y se produjo la profanación, o en palabras del cronista, su acoso y derribo, pues tiraron la imagen, que se partió en 3 grandes trozos, y el trozo superior correspondiente a la cabeza, que resultó ser el de menor tamaño, fue arrojado al río, quedando los otros 2 en el suelo, que fueron recogidos por manos piadosas y se conservan en el interior de la iglesia de Alpajés. Posteriormente a la Guerra Civil, en los años 40 se colocó una cruz sobre el pedestal, en sustitución de la imagen monumental.
que es la fotografía que nosotros estamos viendo. En tercer lugar, nos vamos al Cerro de los Ángeles en Getafe. Todos sabemos la situación geográfica en la cual se encuentra el cerro, en el centro de la península. Y por lo tanto, es centro geográfico y también es centro religioso, referencia espiritual. Es un lugar de oración y de peregrinación. Y es un claro exponente de la religiosidad popular española, necesaria para conocer nuestra historia nacional. Es reflejo de la realidad. Primero fue una ermita en honor de la Virgen, que la tenemos aquí al lado, dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Getafe, municipio al que pertenece el cerro. Después vino el primer monumento dedicado al Sagrado Corazón, que fue destruido durante la persecución religiosa en la Segunda República, cuyos restos se conservan frente al nuevo monumento. Ante este monumento tuvo lugar la consagración de España realizada por Su Majestad don Alfonso XIII como rey de España y jefe del Estado el 30 de mayo de 1919. Poco después se construyó el Carmelo, que lo tenemos aquí a su derecha, a la derecha de ustedes, convento de Carmelitas Descalzas. Y ya con posterioridad se ha hecho el seminario, que es el edificio que tenemos a vuestra izquierda, también el seminario diocesano de Getafe. El Cerro de los Ángeles, lo único que tenía aquí pues era un lugar de oración, subía la gente a rezar. Fue profanado al estallar la guerra. Sufrieron martirio algunas personas devotas que estaban allí rezando, pidiendo por la paz en España. En el interior de la basílica abajo se conservan los restos de 5 de los mártires del cerro. Hubo más. Y el monumento fue destrozado. Este hecho tuvo pues gran repercusión a nivel nacional e internacional. Aquí vemos cómo era una fotografía aérea a la izquierda de cómo era el cerro, no había nada, como ven ustedes, estaba pelado. Luego ya vino la repoblación forestal, de esas que todos hemos conocido a mediados del siglo XX. Y aquí tenemos en la parte derecha al rey Alfonso XIII realizando la consagración. A la izquierda, pues una fotografía del día de la bendición, del día de la consagración de España. Entonces, bueno, pues el cerro estaba lleno de gente, lleno de gente. Y a la derecha, pues una fotografía del monumento primitivo, que era el que estaba. Hay que señalar que el monumento primitivo estaba donde está en la actualidad la cripta y el nuevo. Después de la guerra se trasladó a esta parte norte, pero estaba en la parte sur mirando hacia la ciudad de Madrid. Después tenemos aquí estas fotografías que tanto impactaron a todas las personas de sentimientos y de buena voluntad. Es decir, ver un grupo de milicianos disparando un corazón de Jesús que te está ofreciendo paz, amor y misericordia, pues es un sinsentido. Y luego a la derecha, pues los milicianos, una vez que habían dinamitado el cerro, porque no pudieron derribar la imagen, era de piedra, entonces, bueno, pues una vez que dinamitaron, pues con el puño en alto, lo cual pues es expresión, yo lo siento, pero es expresión de odio, porque no puede ser otra expresión. Y sin ganas de molestar a nadie, por favor. Luego tenemos en la parte izquierda, pues tenemos los restos, cuando las tropas nacionales liberaron el Cerro de los Ángeles, que le habían cambiado el nombre por Cerro Rojo. Entonces, bueno, pues luego volvió a recuperar el nombre de Cerro de los Ángeles. Pues aquí tenemos los restos del monumento y el monumento pues en la actualidad, ¿no? Entonces, había una poesía que a mí me dijeron, yo no la había oído nunca, la oí hace poco, me la dijeron y la copié, luego por lo visto pues sí que era más conocida. En el Cerro de los Ángeles, que los ángeles guardaban, han fusilado a Jesús y las piedras se desangran. Pero no te asustes, madre, que la guerra está ganada. Y yo cuando meditaba esta poesía, pues me daba cuenta del sentido religioso que tuvo la guerra, que es un hecho histórico, nos guste o no nos guste. Y luego después, pues ya viene lo que va a ser, bueno, pues aquí tenemos cuando se va a hacer el segundo monumento. Hay una lápida que nos lo recuerda, pues que está ahí a la izquierda, ¿no? El primer viernes de agosto de 1936 fue profanado y volado este monumento. Francisco Franco, caudillo de España, ordenó la construcción del nuevo, que inauguró el 25 de junio de 1965, renovando la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, aquí hay 3 fechas: 1919, que es la consagración de España por Alfonso XIII, 1969, que es la renovación de la consagración por Francisco Franco, y año 2019, que es el centenario cuando el pueblo español consagra a España, ¿no? Entonces, bien, la segunda bendición, que es la de 1965, se bendijo el nuevo monumento, que el autor es el mismo que el del primero, don Aniceto Marinas, que era un escultor segoviano, y había hecho el primer monumento del año 19, que fue el destruido. Después pudo hacer el segundo acabada la guerra, pero murió antes de la bendición del año 65, ¿no? Los grupos escultóricos son de un artista sevillano, de un escultor sevillano, que es Fernando Cruz Solís. Y se realizó nuevamente la consagración. En palabras de la época,
por el generalísimo don Francisco Franco como caudillo de España y jefe del Estado. Y hace poco pues, se ha realizado la renovación de la consagración, el 30 de junio del 2019, y se ha realizado por los obispos acompañados de los católicos españoles que quisimos estar presentes y de aquellos que acompañaron pues, desde sus hogares o desde sus poblaciones. Y por último aquí tenemos la fotografía de los restos actuales del monumento que se encuentran aquí bajando la escalera. Y por último tenemos el caso de Toledo. En Toledo, pues en el año 1930, el cardenal Segura publica una pastoral anunciando la erección de un monumento al Sagrado Corazón de Jesús en la capital de la archidiócesis. Se escoge como el lugar adecuado los aledaños de la Basílica de Santa Leocadia, el Cristo de la Vega. Y para ello se prepara el terreno y diseña un monumento en estilo neomudéjar en consonancia con la iglesia ya existente. La primera piedra se colocó en febrero de 1931 en un multitudinario acto eucarístico. Pero como el cardenal Segura fue expulsado de España por el gobierno de la Segunda República, el monumento lo bendijo su obispo auxiliar Feliciano de la Rocha, el 3 de junio de 1933, en un acto sobrio con escasa presencia de fieles debido a la situación de violencia y persecución religiosa que se vivió durante los años 30, durante la República. El monumento fue costeado por suscripción popular de toda la archidiócesis de Toledo. La imagen representa a Jesús de pie, con los brazos abiertos, en actitud de acogida y bendición, expresión de amor y de misericordia. Es de piedra clara, se halla colocada en lo alto de una columna que se encuentra sobre una torre cuadrada construida con ladrillo, piedra, azulejos y cerámica, en estilo neomudéjar. Y en uno de los laterales de la torre se encuentra discretamente el escudo del cardenal Segura. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, esto salió pues en la revista Reinado Social y explica cuando fue destruido y ahí están pues los restos, ¿no? Entonces, el monumento en la actualidad, que es pues bastante semejante al que era, ¿no? A la izquierda tenemos una vista general de cómo era, pues bueno, de cómo es, cómo está en la actualidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues y en su origen pues también era semejante. Y a la derecha pues tenemos pues un detalle de lo que es la imagen de Jesús, ¿no? Bien. Y luego ya por último pues pasamos a lo que es el epílogo, que ya es el final. Ayer en la homilía el señor obispo Martínez Camino nos advertía del peligro de enorgullecernos de los mártires. Y yo pues, permítame, yo propongo pues que lo apliquemos también a los monumentos, ¿no? Porque el significado del monumento pues en realidad es el triunfo del amor. El triunfo del amor, y el amor perdona, y el amor es misericordioso. Y bueno, pues no vamos a leer aquí 1 Corintios 13, ¿verdad? Pero bueno, podríamos leerlo también, ¿no? Los monumentos ayudaron a realizar la reconciliación nacional, de la cual ya nos ha hablado don Jorge, y es cierto, ¿no? Y muchas más cosas. Y estas cosas, como la que le ha contado, habría que publicarlo. Pero vamos, porque no es el único ejemplo, yo conozco también algunos más, ¿no? El monumento simboliza la misericordia, la paz, el perdón y la piedad. Y España necesitaba todo esto, después de tanta sangre derramada, no solo en el año 36-39, sino también antes, porque tengan ustedes en cuenta que el siglo XIX es un siglo muy duro en la historia de España. Y el corazón de Jesús es el bálsamo que cura las heridas, ¿no? Fíjense el lema del centenario, ¿no? Sus heridas nos han curado. Nada más. Muchísimas gracias por su atención.